Jesús dijo: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Ministerios Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la 7ª sesión de la conferencia Por su Causa 2011, titulada Un siervo para su gloria. Sean todos bienvenidos. Hazme un siervo para tu gloria. Please turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 1. Por favor, en sus Biblias, vamos a 1 de Corintios capítulo 1. And I will have the privilege to read beginning in verse 1 and concluding in verse 9. Y tendré el privilegio de leer comenzando en el versículo 1 y concluyendo en el 9. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, to the church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. That in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Even as the testimony about Christ was confirmed among you. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. So that you are not lacking in any spiritual gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Let's pray. Oremos. Oh, Father, what a privilege and joy it is to be here. Padre, qué privilegio y gozo es estar aquí. I do not want this conference to end. Yo no quiero que esta conferencia termine. I thank you for all I have learned. Te doy gracias por todo lo que he aprendido. I thank you for new friends. Gracias por nuevos amigos. And I thank you for this privilege to once again address new friends. Y gracias por el privilegio de una vez más dirigirme a estos nuevos amigos. Give me grace now to address them effectively. Dame gracia para dirigirme a ellos con efectividad. Grant the gift of illumination to all of us as we contemplate this passage. Que tu don de iluminación sea con todos mientras contemplamos este pasaje. Oh, I pray that as I have the privilege to proclaim your word, Oro que mientras yo proclame tu palabra, this passage este pasaje and this message y este mensaje would have an immediate effect tenga un efecto inmediato
on all present, sobre todos los presentes, and an enduring effect y un efecto perdurante on all present. sobre todos los Lord, I presentes. pray that in the months and the years to come, Padre, que en los meses y los años que tenemos por delante, that this passage que este pasaje would continue to inform pastoral ministry continúe formando el ministerio pastoral and church life y la vida eclesiástica in the hearts of all present here. en el corazón de todos los presentes aquí, By your grace, por tu gracia, because of the cross, por la cruz and for your glory, y para tu gloria. I pray and thank you in Jesus' name. Oro y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Joshua Bell emerged from the Washington, D.C. subway and positioned himself against a wall. Josué Bell salió de la estación del tren del metro en la ciudad de Washington, D.C., la capital, y se recuesta contra un edificio. By most measures, he was a nondescript, a youngish white man in jeans and a long-sleeve T-shirt and a Washington Nationals baseball cap. Las descripciones que tenemos es que con pantalones jeans, en una camiseta manga larga y con una cachucha del equipo de pelota Washington Nationals, esta es su aparición física, así lucía. From a small case, he removed a violin. Desde un pequeño estuche saca un violín. Placing the open case at his feet, he shrewdly threw in a few dollars in pocket change as seed money and began to play. Y dejando el estuche abierto él mismo, pone un menudo y unos billetes sueltos y él comienza a tocar. For the next 45 minutes in the DC Metro, Bell played Mozart and Schubert as over 1,000 people streamed by, hardly taking notice. Durante los próximos 40 minutos él va a tocar Mozart y Schubert mientras miles pasan delante de él, apenas notando lo que sucedía. If they would have noticed, they might have recognized the young man for the world-renowned violinist he is. Si se hubieran fijado con detalle, probablemente hubieran reconocido al joven como el violinista de calibre mundial quien él es. They may have also noted the violin he played, a rare Stradivari worth over $3 million. Posiblemente también hubiera notado el violín que usaba, un Stradivarius con valor mayor de $3 millones. It was all part of a project arranged by the Washington Post newspaper, Todo esto era parte de un proyecto organizado por el periódico El Post de Washington. an experiment in context, perception, and priorities, as well as an unblinking assessment of public taste. Un experimento de prioridades y valores, así como un experimento en cuanto al gusto del público. Just 3 days earlier, Joshua Bell sold out Boston Symphony Hall. 3 días antes, Joshua Bell había vendido todas las boletas posibles en el Salón Sinfónico de la ciudad de Boston, With ordinary seats going for $100. con asientos regulares vendidos en $100. In the subway, Bell garnered about $32. Ahí parado justo a la estación del tren en contra del edificio, From the recibió $32 from the 27 people who stopped long enough to give a donation. dado por las 27 personas que se detuvieron suficiente tiempo para dar una donación. World famous violinist Joshua Bell Un violinista de renombre mundial, Josué Bell, was playing a $3 million Stradivari tocaba un violín Stradivarius de $3 millones outside the Washington, D.C. Metro, where he was largely unnoticed and completely unrecognized. parado frente a la estación del tren a donde nadie tomó cuenta y nadie le reconoció. He was hidden in plain sight. Estaba escondida a plena vista. And it is quite possible for us this afternoon Y es muy posible para nosotros esta tarde to read the opening words of Paul's letter to the Corinthians leer las palabras introductorias de Pablo a los Corintios and not perceive what is hidden in plain sight in this passage. y no percibir lo que está en plena vista en este mismo pasaje. I have a tendency to read the opening words of this letter quickly and superficially. Yo tengo una tendencia de leer las palabras de introducción de este pasaje rápidamente y de manera superficial. I erroneously assume that these words are a mere formality or simply an expression of ancient etiquette. Erróneamente entiendo que estas palabras son apenas una formalidad o un ejercicio en la etiqueta y protocolo de forma antigua. But these words are not a mere expression of ancient etiquette. Pero no son meramente una expresión de una ética antigua. These words are divinely inspired Estas palabras son inspiradas divinamente and no less inspired than the main body of this letter. y no tienen menos inspiración que el cuerpo central de la epístola. So,
what is hidden in plain sight in this Entonces, paragraph? ¿qué es lo que está escondido a plena vista en este párrafo? Hidden in plain sight within this opening paragraph is a divine perspective of the Corinthian church. Escondido a plena vista en esta introducción, en este párrafo inicial, es una perspectiva divina sobre la iglesia de Corintio. And this divine perspective of the Corinthian church makes all the difference in Paul's service of the Corinthian Y church. esta perspectiva divina de la iglesia de Corintios hace toda la diferencia en la forma en que Pablo va a servirle a esta iglesia. And this perspective will make all the difference for you, pastor, in serving your church. Y esta perspectiva va a ser una gran diferencia para ti, pastor, mientras tú le sirves a tu congregación. The Corinthian church was not an appealing assignment. La iglesia de Corintios no era una asignación agradable. One would think that Paul would find the Corinthian church a most unappealing responsibility. A lo mejor alguien pensaría que Pablo encontrar la iglesia de Corintios una tarea no agradable. As I'm sure you are aware, the Corinthian church was a piece of work. Porque saben cómo están, tienen conciencia, la iglesia de Corintios era algo difícil. Their deficiencies in doctrine and character and practice were both numerous and serious. Deficiencias en doctrina, en práctica y en carácter eran numerosos y grandes. And the following would be just a sampling of Paul's many concerns. Y los siguientes detalles son apenas el inicio de las preocupaciones de Pablo en cuanto a la iglesia de Corintios. They had been seduced by human wisdom, having drifted from the centrality of the cross. Habían sido seducidos por la sabiduría humana, alejándose de la centralidad de la cruz. There was division within the church with multiple factions emerging. Habían divisiones dentro de la iglesia con múltiples facciones en surgimiento. There is sexual immorality in their midst of a kind that is not tolerated even among the pagans. Hay una inmoralidad sexual en medio de ello de tal magnitud que ni siquiera entre los paganos es tolerada. Lawsuits between church members were not unusual. Demandas legales entre los hermanos de la congregación no eran inusuales. They appear to be a lawsuit happy church. Parece que era una de esta iglesia contento en demandar a todo el mundo. They were desecrating the Lord's Supper, some even becoming intoxicated. Desecraban la cena del Señor, algunos inclusive intoxicándose. They misunderstood the gifts of the Spirit and were misusing the gifts of the Spirit. Habían malentendido los dones del Espíritu Santo y mal usaban los dones del Espíritu And Santo. the following is Paul's assessment of their corporate gatherings. Y lo siguiente es como Pablo evalúa su junta corporal, la expresión corporal de la iglesia. He writes, "In the following directives, I have no praise for you, Él escribe que en las siguientes directrices no tengo ninguna alabanza para for ustedes, your meetings do more harm than good." porque sus reuniones hacen más mal que bien. And this list wouldn't be complete without mentioning their opposition to their father in the faith, Paul himself. Y esta lista de hechos no estuviera completo sin resaltar su posición en la fe en contra de su padre espiritual, el mismo Pablo. The Corinthian church was in serious need of correction and adjustment, La iglesia en Corintios estaba en una necesidad seria de corrección y de ajuste. and yet Paul can write with sincerity and not as a mere formality. Y aún así Pablo puede escribir sinceramente y no como una formalidad apenas. Verse 4, El versículo 4. "I give thanks to my God always for you." Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. I read verse 4 and think, what's up with that? Yo leo el verso 4 y digo, ¿y qué es esto? How is this possible? ¿Cómo es esto posible? In light of their numerous and serious deficiencies in doctrine and A practice, luz de las deficiencias serias en práctica y en doctrina, in light of their anti-Paul sentiment, a luz de su sentimiento anti-Pablo, how could Paul be grateful to God for the Corinthian church? ¿cómo puede dar Pablo gracias a Dios por la iglesia de Corintio? What explanation do we find in Scripture for his exemplary attitude toward the Corinthians? ¿Qué explicación encontramos en las Escrituras por su actitud de ejemplar hacia los corintios? And how can we, by the grace of God, emulate his example relating to those we have the privilege to ¿Y serve? cómo será posible que por la gracia de Dios tú y yo podamos emular esa actitud hacia aquellos que nos toca servir? Paul's exemplary attitude toward the Corinthians, La actitud ejemplar de Pablo hacia los corintios, Paul's extraordinary affection for the Corinthians, el afecto extraordinario de Pablo hacia la iglesia de los corintios was created fue creado and y sustained sostenido by
a divine perspective of the Corinthian church. por una perspectiva divina de la iglesia en Corintio. He does not begin this letter accenting correction, Él no comienza esta carta enfocando la corrección, but instead begins by expressing his gratefulness to God for them. sino que comienza expresando su gratitud a Dios por ellos. And this gratefulness to God was the effect of a divine perspective of them. Y esta gratitud a Dios es un reflejo de una perspectiva divina que Él tiene de ellos. Paul had a divine perspective of this church, and that perspective had a transforming effect on his soul. Pablo tenía una perspectiva divina sobre esta iglesia y esa perspectiva divina tenía un efecto que había cambiado su alma. The proper perspective can make all the difference. La perspectiva correcta hace toda la diferencia. Imagine that you are on the receiving end of the following letter from your daughter who has been away at college. Imagínate por un momento que tú eres el recipiente de la siguiente carta por parte de tu hija que está estudiando en una universidad fuera. Dear Mom and Dad, Querido mami y papi, since I left for college, I have been remiss in writing, and I am sorry about my thoughtfulness and not having written before. desde que me fui de la casa he estado lenta en escribirles y pido perdón por no haberle escrito antes. I'll bring you up to date, but before I do, please sit down. Le voy a poner al día de todo lo que ha sucedido, pero antes de comenzar le pido que se siente. Are you sitting down? ¿Están sentados? It is very important you sit down before you continue reading this letter. Es muy importante que estén sentados antes de continuar leyendo esta carta. I'm getting along pretty well now that the skull fracture and concussion I got when I jumped out of my dormitory window has pretty well healed. Me está yendo bastante bien ahora que la fractura que recibí en la cabeza ha sanado después de tener que tirarme por la ventana del dormitorio de cabeza. I only get those sick headaches a couple of times a day. Solo me dan esos dolores de cabeza intensos varias veces al día. Fortunately, the fire in my dormitory and my jump was witnessed by an attendant at a gas station. Afortunadamente, el brinco que di por la ventana de mi dormitorio, hubo un testigo que era quien atendía una bomba de gasolina. He ran over and took me to the hospital and continued to visit me there. Él salió huyendo en su vehículo, me llevó al hospital y ahí continuó visitándome. When I got out of the hospital, I had nowhere to live because of the burnt condition of my room. Cuando salí del hospital no tenía dónde vivir porque el dormitorio se había encendido y ya no estaba habitable. So he was kind enough to invite me to share his basement bedroom apartment with him. Él fue lo suficientemente gentil para permitirme, para compartir conmigo su habitación en el sótano de otra casa. It's sort of small, but very cute. Es muy pequeño pero lindo. He is a very fine young man, and we have fallen deeply in love, and we are planning to get married. Es un joven muy bueno, nos hemos enamorado profundamente y pensamos casarnos. We haven't set the exact date yet, but it will be before my pregnancy begins to show. No hemos fijado fecha todavía, pero será antes de que el embarazo comience a verse. Yes, Mom and Dad, I'm pregnant. Sí, mami y papi, estoy embarazada. I know how much you are looking forward to being grandparents, Yo sé cuánto ustedes han anhelado ser abuelos. and I know you will welcome the baby and give it the same tender care and devotion you gave me when I was a child. Y sé que van a recibir el bebé y darle la misma atención y los cuidados que me dieron a mí cuando yo era niño. In conclusion, now that I've brought you up to date, En conclusión, ya que le he puesto al día, I want to tell you that there was no dormitory fire. quiero decirle que no hubo fuego en el dormitorio. I did not have a concussion or skull fracture. No me fracturé el cráneo. I was not in the hospital. No estuvo en la clínica. I am not pregnant. No estoy embarazada. There is no boyfriend in my life. No hay novio en mi vida. However, Sin embargo, I have failed history and science, reprobé las materias de matemática y de ciencia and I wanted you to see these results in their proper y perspective. yo quería que mantuvieran una perspectiva adecuada cuando escucharan estas noticias. The proper perspective makes all the difference. La perspectiva correcta hace una diferencia extraordinaria. Paul's perspective of the Corinthian church was a proper perspective. La perspectiva de Pablo sobre la iglesia en Corinto era una perspectiva correcta. Paul's perspective of the Corinthian church was a divine perspective. La perspectiva de Pablo sobre la iglesia en Corinto era una perspectiva divina. The question for us this afternoon would be,
La pregunta para nosotros esta tarde sería, is this our perspective of those we have the privilege to lead and serve? ¿es esta nuestra perspectiva en cuanto al privilegio de aquellos que nos toca dirigir y servirles? Let's discover from this passage the divine perspective present in this passage, Vamos a descubrir en este pasaje la perspectiva divina en este so pasaje, that we might experience its transforming effect in our hearts. para que experimentemos su efecto transformador sobre nuestros The corazones. divine perspective of the Corinthian church La perspectiva divina sobre la iglesia de Corintio is evident, number one, está evidente, primer punto, in Paul's understanding of the call of God. en el entendimiento de Pablo sobre el llamado de Dios. In verse 1, he references his call to be an apostle. En el verso 1 él hace referencia a su llamado de In ser verse apóstol. 2, they're called to be holy. En el verso 2 el llamado de ellos a ser santos. In verse 9, they are called into the fellowship of his son. En el verso 9 son llamados a la comunión con su Hijo. Sinclair Ferguson has written that one of the most frequent one-word descriptions of the Christian is that he is called. Sinclair Ferguson dice que una de las descripciones escritas más precisas sobre un creyente es la idea de que él ha sido llamado. Calling is a central theme in Paul's thinking and writing. Llamado es un tema central en el pensar y en el escribir de Pablo. And when Paul makes reference to the call of God, whether it's a reference to election or vocation, he's acknowledging the sovereign grace of God. Cuando Pablo hace referencia a la palabra llamado por parte de Dios, sea por elección, él está haciendo referencia a la gracia soberana de He's Dios. drawing attention to divine initiative. Está llamando la atención a la iniciativa divina. He is succinctly stating that divine actions precede human decision. De manera sucinta, le está tratando de establecer que acciones divinas preceden las decisiones humanas. Now, please don't misunderstand, this isn't to minimize the importance of human Y responsibility. por favor no me malinterpreten, esto no es para minimizar la importancia de la responsabilidad humana. Scripture teaches both divine sovereignty and human responsibility. La Biblia enseña ambos la divina soberanía divina, perdóneme, y la responsabilidad humana. And we must teach both, but the accent and emphasis in Scripture is on the sovereignty of God. Y debemos enseñar ambos, pero el acento y el énfasis de las Escrituras es en la soberanía de Dios. And that must be the accent and emphasis in our pastoral ministry Y eso as debe well. ser el acento y la especificidad de nuestro ministerio pastorales también. Paul begins this letter by accenting divine initiative. Pablo inicia esta carta haciendo énfasis en la iniciativa divina. He begins by accenting the call of God, the prior activity of God in their lives. Él comienza referenciando el llamado de Dios, la actividad previa de Dios sobre sus vidas. The Corinthians were acted upon by God through the preaching of the gospel prior to acting in response to God. Los corintios responden a Dios antes de dar pasos por el llamado que Dios había sembrado en ellos. This is a divine perspective of the Corinthian church. Esa es una perspectiva divina sobre la iglesia de Corintios. Though Paul is aware of numerous deficiencies in this church Aunque Pablo tiene conciencia de deficiencias numerosas dentro de la and the iglesia correction required for this church, y la corrección necesaria para esta iglesia, yet he begins with these reminders of God's call upon this church. pero él comienza con el recordatorio del llamado de Dios sobre esta iglesia. Because Paul was more aware of God's prior activity in creating and calling this church Porque Pablo tenía una visión de la actividad previa de Dios en la creación y el llamado de esta than he iglesia, was their present deficiencies. de lo que él estaba atento a sus deficiencias So presentes. think for a moment about your relational world, Piensa por un momentito en tu mundo relacional, your wife, tu esposa, your children, tus hijos, the members of your church, los miembros de tu congregación, all in your relational world who are Christians. todo aquel en tu mundo relacional que son cristianos. Which are you more aware of when you spend time with them? ¿De qué estás más consciente cuando pasas tiempo con ellos? Which are you more aware of when you think of them? ¿De qué estás más consciente cuando pasas tiempo con ellos? Divine initiative in their life? ¿La iniciativa divina en sus vidas? The call of God upon their life? ¿El llamado de Dios sobre sus vidas? Or areas of immaturity? ¿O áreas de inmadurez? Areas of deficiency? Áreas de deficiencia? Areas in need of correction? Áreas en necesidad
necesidad de corrección? Are you more aware of God's call ¿Estás más atento al llamado de Dios or present deficiencies? o a las deficiencias presentes? Your understanding of God's call will affect the way you view and relate to those you care for, serve, and lead. Tu entendimiento del llamado de Dios va a afectar cómo tú atiendes y cuidas a aquellos que tú estás supuesto a liderar y cuidar. This divine perspective will have a transforming effect on your soul, Esta perspectiva divina va a tener un efecto transformador sobre tu alma, particularly towards those who are immature or weak, those who are critical of you, even those who are in opposition to you. particularmente aquellos que son débiles o inmaduros o inclusive contra aquellos que están en contra de ti, te antagonizan. An awareness of the call of God upon their life imparts faith for change and perseverance for the process. Una atención a la perspectiva divina del llamado de Dios te infiere paciencia y perspectiva en el proceso de tratarles. The awareness that God has called them, summoned them through the proclamation of the gospel, La atención a que Dios le haya llamado por la proclamación del Evangelio will influence your attitude toward them, debe ejercer una influencia en tu actitud hacia your ellos, heart for them, de tu corazón hacia and ellos your tone of voice as you talk with y them. de tu tono de voz mientras les habla. This divine perspective will have a transforming effect on your soul. Esta perspectiva divina tendrá un efecto transformador sobre tu alma. The proper perspective makes all the La difference. perspectiva correcta hace toda la diferencia. The divine perspective, secondly, is evident in La perspectiva divina se evidencia también, en segundo lugar, Paul's recognition of God's grace. por el reconocimiento de Pablo a la gracia de Dios. Look with me again in verse 4. Miren conmigo una vez más en el versículo 4. I give thanks to my God always for you Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. In verse 7 he writes, En el versículo 7 le escribe, so that you are not lacking in any spiritual gift. de tal manera que nada os falte en ningún don. Paul is writing to a church that had misunderstood the gifts of the Spirit Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que habían malentendido los dones del Espíritu Santo, and misusing the gifts of the que Spirit. estaban mal usando los dones del Yet he Espíritu. gives thanks for this church, Y aún así da gracias a esta iglesia. and at the outset reminds them that they are not lacking in any spiritual Y de gift. entrada les recuerda que no le hace falta ningún don. In light of the correction necessary A luz de la corrección necesaria in both their attitude toward the en gifts su actitud hacia los dones and practice of the gifts, y la práctica de los I dones, find this greeting and affirming of the gifts yo encuentro que este saludo y esta afirmación de los dones simply remarkable. simplemente impresionante. If I were writing this letter to the Corinthians, Si yo estuviera escribiéndole esta carta a los Corintios, I would not begin by giving thanks to God for this church. yo no comenzaría dándole gracias a I Dios would por not esta iglesia. begin by celebrating their unusual giftedness. Yo no comenzaría celebrando los dones inusuales que existen I'd aquí. get started with correction right at the outset. Yo comenzaría con la corrección de entrada. I'd be correcting them in verse 1. Yo le estaría corrigiendo desde el versículo 1. I'd give them my name, Le daría mi nombre and then I'd let correction begin. y ahí mismo daría inicio a la corrección. Gordon Fee writes about this passage. Gordon Fee escribe sobre este pasaje. What is most remarkable about this thanksgiving Lo que es más asombroso sobre esta acción de gracias is the apostles' ability to thank God for the very things in the church es la habilidad del apóstol de dar gracias por las mismas cosas en la iglesia that because of abuse que por su abuso are also causing him grief. son lo que le están causando dolor. Paul recognized that the gifts present among the Corinthians Pablo were genuine. reconoce que los dones presentes entre los corintios eran genuinos. These gifts were genuine evidences of grace. Estos dones eran evidencias genuinas de gracia. Therefore, he could give thanks for these gifts, Por eso él podía dar gracias por estos these dones, evidences of grace, por estas evidencias de gracia, while adjusting their attitude toward the gifts mientras ajustaba la actitud de ellos en cuanto a los and their dones practice of the y la gifts. práctica de los dones. That would not have been my tendency. Esto no hubiese sido mi tendencia. My tendency would have been to dismiss the gifts altogether. Mi tendencia hubiera sido simplemente poner a un lado todos los dones. My tendency would have been to dismiss this church Mi altogether. tendencia hubiera sido de desbandar la iglesia en su I would conjunto. not have identified the Corinthians as the seal of my apostleship. Yo no hubiera identificado a los corintios como el sello de mi apostolado. I would not, like Paul, have said, Yo, como Pablo, no hubiera dicho, if you want a confirmation that I'm an apostle, si tú quieres una confirmación de que yo soy un check out apóstol, the Corinthian church. vaya
Vayan a ver la iglesia en Corinto. I would have disassociated myself from the Yo me Corinthian hubiera church. desasociado con la iglesia en Corinto. I would have drawn attention to the church in Philippi. Yo hubiera llamado la atención a la iglesia en Filipos. I would have wanted people to check out the church in Thessalonica. Que la gente vayan a ver la iglesia en Tesalónica. I wouldn't want anybody studying this church. Pero que nadie estudie Or esta visiting iglesia this church. o visitando esta And I iglesia. wouldn't have been giving thanks to God for this Y church. no le hubiera estado dando gracias a Dios por esta But iglesia. Paul's perspective of this church was a divine Pero la perspective. perspectiva de Pablo sobre esta iglesia era una He perspectiva divina. discerned evidences of grace in a church needing much correction. Él discernió evidencias de gracia en una iglesia que necesitaba mucha corrección. And here's what I learned from Paul's attitude and approach Y to esto this es lo church. que aprendí sobre la actitud y el acercamiento de Pablo en este asunto. Only those with a divine perspective of the church Solo aquellos que tienen una perspectiva divina de la iglesia can identify evidences of grace pueden identificar evidencias de gracia in those so apparently in need of correction. en aquellos que tan evidentemente necesitan corrección. The self-righteous are not capable of such leadership. Los que se autojustifican no necesitan tal liderazgo. I'm going to take a risk here. Yo voy a tomar un riesgo aquí. Raphael, maybe you can help me out prior to doing this. A lo mejor tú puedes ayudarme antes de yo hacerlo. Can we talk privately? Yeah, really, sí. That might be hard Podemos to hablar do. en privado, me dice, ¿verdad? Would anybody here be familiar with the Peanuts comic strip by Charles Schultz? Not very Yeah, popular. that's what I thought. Not very popular. Hay Good. unos muñequitos, una caricatura que aparecían en periódicos en los Estados Let's ask Unidos en for a los show of 60s hands. y How many would 70s. ever be familiar with the ¿Alguien conoce Peanuts los comic muñequitos strip? Peanuts, by verdad? De Charles Snoopy Schulz? que dibujaba Charles Schultz. That's excellent. I Okay. see 3 hands. Sí, That's excelente, excellent. veo 3 manos. That's what I was assuming. Eso Okay, es lo que asumía. here's the good news for me and the good news for you. Esta You es la do buena not noticia para ti y para have mí. to be familiar with this No tienes que ser familiar con esto in order to get this illustration. para entender esta ilustración. And this illustration is so good Y esta ilustración es tan buena that I took this stupid risk que yo tomé este riesgo tonto in hopes of serving you. en esperanza de servirle. 2 characters in the comic strip, Hay 2 personajes en el muñequito dibujado. both children, Ambos son niños, Lucy Lucy and Linus. y su hermano Linus. They're in the living room. Están en la sala. Linus is curled up in a chair. Linus está sentado sobre un sillón. He's quietly reading a book. Está de manera callada leyendo un libro. And Lucy is standing behind him. Y Lucy está de pie detrás de él. And Lucy has a funny look on her face. Y Lucy tiene una mirada extraña en la cara. And she turns to Linus and says, Y mira a su hermanito y le dice, "It's very strange. es muy extraño. It happens just by looking at you." Sucede simplemente al mirarte. "What happens?" replies Linus. ¿Qué es lo que sucede? Dice Linus, el hermanito. And Lucy replies, Y Lucy responde, "I can feel a criticism coming on." puedo sentir que se me acerca una crítica sobre ti. If you don't have a divine perspective of an individual or church, Si tú no tienes una perspectiva divina sobre un individuo, sobre la iglesia, you will become a spiritual Lucy. vas a convertirte en un Lucy espiritual. When you think of your church Cuando tú piensas sobre tu iglesia or a certain individual in your church, o un individuo particular en tu iglesia, when you think of your spouse, cuando tú piensas sobre tu esposo o esposa, when you think of your child, cuando piensas sobre tus hijos, when you think of a fellow pastor, cuando piensas de otro pastor, when you think of a certain church member, cuando piensas de cierto miembro de la congregación, what do you feel coming on? ¿qué sientes que se te acerca? What are you more aware of? ¿De qué estás más atento? Evidences of grace in their life ¿Evidencias de gracia sobre su vida? or areas that are in need of growth? ¿O áreas que están en necesidad de crecimiento? The deficiencies in doctrine and practice among the Corinthians were numerous and they were serious. Las deficiencias en práctica y en doctrina entre los corintios eran numerosas y muchas. And they would all be addressed throughout this lengthy letter. Y todas van a ser confrontadas en la extensión de esta carta. But God was at work in their midst. Pero
Dios estaba obrando en medio de ellos. And at the outset of this letter, Paul identifies evidences of grace Y al in their final midst. de esta carta, Pablo señala evidencias de gracia en medio de ellos. Paul identified and discerned how God was at work in their midst. Pablo identifica y discierne el cómo Dios estaba obrando en medio de ellos. And he celebrated evidences of grace among the Y Corinthians. celebra evidencias de gracia en medio de los corintios. Your evaluation of the church you serve Tu evaluación de la iglesia a cual le sirves must be informed by this same divine perspective. debe ser informada por esta misma perspectiva divina. If not, your evaluation of the church Si no, tu evaluación de la iglesia won't be accurate, no va a ser precisa and your soul will be adversely y affected. tu alma va a estar afectada de manera adversa. You will consistently feel a criticism coming on. Continuamente vas a sentir una crítica que se acerca Your a ti. evaluation of the church you serve Tu evaluación de la iglesia que diriges must begin with an awareness and appreciation of evidences of grace in your church, debe comenzar con una apreciación y un reconocimiento de las evidencias de gracia sobre la iglesia, because if you are preaching the gospel porque si estás predicando el evangelio and your church is built upon the y tu gospel, iglesia está fundamentada then sobre el God is evangelio, at work in your church, entonces Dios está obrando en tu and there iglesia are evidences of grace in y hay your church. evidencias de gracia en tu iglesia. Do you perceive where and how God is at work in your church? ¿Percibes dónde y cómo Dios está obrando en tu iglesia? If you find it difficult perceiving evidences of Si grace, tú encuentras que es difícil encontrar evidencias de gracia, here's how you can get started. así es como puedes iniciar. The following is this is my How to Discern Evidences of Grace Starters Kit. Esto es mi guía para principiantes de cómo discernir evidencias de gracia. Study in depth and detail Estudiado a profundidad y en detalle, the fruit of the Spirit estudien los frutos del Espíritu Santo and the gifts of the y Spirit los dones del Espíritu as Santo, specified in Scripture. como se especifican las Escrituras. Study the fruit of the Spirit, Estudia los frutos del study Espíritu the Santo. gifts of the Spirit. Estudia los dones del Espíritu Santo. Familiarize yourself with these lists Familiarízate con estas listas as revealed in Scripture. como son reveladas en las Escrituras. And then look up from your Bible Entonces, deja de que tus ojos súbelo de la Biblia and study those you have the privilege to serve, y estudia a aquellos a quienes tienen el privilegio de and servir. you will discover that God is at work in their Y lives. vas a descubrir que Dios está obrando And en sus here's vidas. part of your role as a pastor. Y esto es parte de tu rol como pastor. And what a sweet role this ¿Y is. qué rol dulce es este? We have the privilege and joy of discerning how God is at work in the hearts and lives of those we serve. Tenemos el privilegio y el gozo de discernir cómo es que Dios va obrando en la vida de aquellos que nosotros nos toca servirles. We have the privilege and joy of discerning how He's at work, El privilegio y el gozo de discernir cómo Él está obrando and then drawing their attention to how He's at work in their y life, después llamar su atención a cómo Dios está obrando en sus vidas. celebrating these evidences of God's grace, Celebrando estas evidencias de la gracia de and Dios leaving behind an edified soul. y dejando atrás un alma edificada. Many Christians are unaware of how God is at work in their lives. Muchos cristianos no están atentos a cómo Dios está obrando en sus vidas. They are more aware of the absence of God than they are the presence of God. Están más atentos a la ausencia de They Dios are que a more la aware of presencia de Dios. sin than they are grace. Más atento al pecado que a la They gracia. are more familiar with sorrow than they are joy. Más familiarizado con la pena que con el gozo. Evidences of God's grace are not immediately obvious or always apparent to them. Las evidencias de la gracia de Dios no son siempre aparentes o obvio a sus ojos. And yet, Y aún así, in each of their en lives, cada una de sus vidas, if they are genuinely converted, se están genuinamente there are convertidos. evidences of grace. Hay evidencias de gracia. And each Sunday, as the church Y gathers, cada domingo en lo que se reúne la iglesia, this is a gathering esto es una reunión where there is a massive concentration of grace. a donde hay una concentración masiva de And it is gracia. our privilege and joy as a pastor to discern and identify and draw attention to and Y celebrate es nuestro these privilegio como evidences of pastor grace. buscar y señalar y llamar atención sobre estas evidencias de gracia. Where someone is convicted of sin, A donde alguien está siendo confrontado con pecado, that is an evidence of grace. eso es una evidencia de gracia. Where someone is growing in godliness, Cuando alguien está creciendo en piedad, that is an evidence of eso grace. es una evidencia de gracia. Where someone is trusting God in the midst of suffering, Cuando alguien está confiando en Dios en medio de un sufrimiento, that is an evidence of eso es una grace. evidencia de gracia. Where someone is consistently serving, Cuando alguien está continuamente sirviendo, that is an evidence of eso grace. es una evidencia de The gracia. only explanation for all I just described La única explicación para todo lo que acabo de describirte is the grace of God es la
gracia de Dios at work in and through the gospel. obrando en y a través del And what a Evangelio. privilege it is as a pastor. Y qué privilegio es como What a pastor, joy it is to discern evidence of qué grace. gozo es discernir las To draw evidencias de attention to gracia, them and to celebrate llamar them. la atención a eso y celebrarlo, To leave behind an edified individual, dejar atrás un individuo edificado, an edified church una iglesia for the edificada glory of God. para la gloria de Dios. And listen, when we do Y this, escucha, cuando hacemos esto, we are not simply emulating Paul's example. no estamos simplemente emulando el ejemplo de We Pablo. are, by the grace of God, imitating and glorifying God Himself. Estamos por la gracia de Dios emulando e imitando a Dios mismo. Let me show you how. Y déjame mostrarte cómo. Turn to chapter 4, 1 Corinthians chapter Busca en 4. 1 de Corintios capítulo 4. Look with me in verse 5, Mira conmigo en el versículo 5, where we read, a donde leemos: "Therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God." Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. In verse 5, En el versículo 5 we read some of the most remarkable words in all of Scripture. leemos algunas de las palabras más impresionantes de todas las Escrituras. Paul is describing what will take place on that final day of examination and evaluation. Pablo está describiendo lo que sucederá en aquel día final de evaluación, When pastors who have been entrusted with the gospel a donde pastores que han sido encomendados, confiado el Evangelio, are examined by the Savior. son examinados por el Salvador. This examination isn't about the basis of their reconciliation with God. A esta examinación no es sobre la base de su reconciliación con Dios. That shall only ever and always be the person and work of Christ on the Eso cross. siempre será la obra de Cristo sobre la cruz. No, this examination is about their service for God. Esta examinación es de su servicio a Dios. And Paul begins with a sobering reminder that our motives for service will be revealed and evaluated on that day. Y Pablo comienza con un recordatorio sobrio de que nuestros motivos van a ser expuestos ese día. And as we contemplate that holy evaluation, Paul stuns us with these words in Y verse mientras 5. estamos contemplando esa evaluación santa, Pablo nos sorprende con estas palabras del versículo 5. Then each will receive his commendation from God. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. That is not what I was expecting to read. Eso es no lo que yo esperaba leer. On that day, as God examines my motives for ministry, En ese día, mientras Dios examina mis motivos de ministerio, I don't anticipate commendation. yo no anticipo alabanza In o light of premiación. my mixed motives, in light of my sinful motives, En medio de mis motivos a veces confusos y a veces pecaminosos, I expect holy correction, yo espero corrección santa, not gracious commendation. no una alabanza llena de gracia. And yet Paul anticipates commendation Y aún así Pablo espera alabanza for those who love and serve the Savior, para aquellos que han amado y servido al those who have Salvador, been faithful with the gospel they've aquellos been que han sido entrusted. fiel con el evangelio que le Oh, fue these confiado. are wonderful, perplexing words. Estas son palabras hermosas y que confunden. The omniscient one, El omnisciente, the holy one, el santo, will examine my motives va a examinar mis motivos and will find evidences of grace in my y life. va a encontrar evidencias de gracia en mi vida. And though sinful, Y aún siendo yo pecador, the Corinthians los corintios do not find evidences of grace in Paul's life. no encuentran evidencias de gracia en la vida de Pablo. They anticipate a future of judgment for. Ellos anticipan un futuro de juicio por. These are some of the most remarkable words in all the Bible. Estas son algunas de las palabras más asombrosas de toda la Let Biblia. us try to comprehend this. Vamos a tratar de entender esto. By his sovereign grace, he calls us through the proclamation of the gospel. Por su gracia soberana nos llama a través de la proclamación del Evangelio. And then he gives us grace to serve him. Entonces nos da gracia para servirle. And then on the final day, Entonces en el último día he rewards us for the grace he's given us. nos recompensa por la gracia que Él mismo nos dio. This is amazing grace. Esta es una gracia asombrosa. He calls us to plant.
nos llama a sembrar, He calls us to water, nos llama a regar, but He's the one who gives growth, pero Él es el que da crecimiento and only He can give y growth, solo Él puede dar and yet He crecimiento. rewards us on the last Y day. entonces Él nos recompensa en What's el up último with día. that? ¿Qué es esto? How can that be? ¿Cómo puede ser? How is that ¿Cómo possible? será posible? This is only possible because of the cross, Esto solo es posible por where la all my cruz, sins are forgiven a donde todos mis pecados and son where my perdonados service is y a sanctified. donde mi servicio ha sido santificado. Listen, on Escúchame. that final day, En ese día final, you will never be more aware of your sin no vas a estar, jamás habrá or estado the más atenta a tu seriousness of pecado your sin o la seriedad de tu as you pecado appear before the Holy One. mientras estás parado delante del And Santo. you will never be more amazed by grace Y nunca serás más and more asombrado por la grateful for the gracia cross y más agradecido por la than you cruz are on that last day. como serías en ese último Oh, I día. am so glad on that last day I will not be standing before the Corinthians to be judged. Yo me alegro tanto que ese último día no estaré parado delante I de la will iglesia de not be Corintios appearing siendo before juzgado. the Corinthians to be No voy a evaluated estar parado delante de los Corintios a ser because evaluado they would condemn me. porque ellos me condenarían. And yet God, Y Dios, with countless reasons to condemn me con razones infinitas para because condenarme of my sin, por mi pecado, countless reasons to punish me por razones innumerables para because castigarme of my sin, por mi pecado, will instead forgive me en lugar de me va a perdonar and commend y me me va a alabar for the grace He has given por me. la gracia que Él me ha dado. What amazing grace! ¡Qué gracia asombrosa es esta! The God of all grace El Dios de toda gracia is magnificently revealed es revelado de manera in magnífica and through this passage. en y a través de este pasaje. And listen to what one Puritan writes about the God revealed Y in this escucha lo passage. que un puritano escribe sobre el Dios revelado en este Oh, pasaje. listen to this. This is Oh, so escucha well esto. written. Esto está tan bien escrito, escuchen. Christopher Love writes, Christopher Love escribe, God exactly takes notice of, Dios se fija con lujo de detalle, con precisión exacta tenderly cherishes, y con cuidado desarrolla and graciously y rewards, con gracia recompensa, listen, escucha, the least beginnings los inicios más pequeños and the smallest measures of grace y las más pequeñas medidas de gracia in the hearts of en His los people. corazones de su pueblo. He takes notice of, Él nota, se da cuenta de, He tenderly cherishes, y con cuidado va desarrollando, va levantando, He graciously rewards con gracia recompensa the least beginnings, los inicios más pequeños, the smallest measure las medidas más chiquitas of grace de gracia in the hearts of His people. en el corazón de su pueblo. When we identify evidences of grace, Cuando nos identificamos con evidencias de gracia, we are imitating God. estamos imitando a Dios. It's not a means of congratulating No es someone. una manera de felicitar a alguien, It's a means of glorifying God es una manera de glorificar a Dios. when we see the least beginnings Cuando vemos los pequeños inicios and the smallest measures of y grace las medidas más pequeñas de in the gracia hearts en los corazones of our spouse, de nuestra pareja, our children, de nuestros hijos, our fellow pastors, de nuestros consiervos, church members. de los miembros de la iglesia. Pastors, model this for your church Pastores, modelen esto para su and iglesia teach your church to discern and celebrate evidences of y grace. enseñen a las iglesias a discernir y celebrar las evidencias de gracia. Without the divine perspective provided in the first 9 verses of chapter 1, Sin la perspectiva divina que nos prestan los primeros 9 versículos del capítulo 1, one could only have a critical attitude toward the Corinthian church. uno solamente tendría una actitud crítica hacia la iglesia de los Corintios. And all too often, church members evaluate their church without the divine Y perspective. muchas veces los miembros de la congregación evalúan su iglesia sin esa perspectiva divina. One commentator writes, Un comentarista escribe, the sad thing is that dissatisfied church members la cosa triste es que los miembros de iglesias que son insatisfechos will often naively think that another church in the area
de manera ingenua piensan que otra iglesia en el vecindario will somehow be better than the one they now attend. será mejor que aquella que asisten en un momento. We need to register this primary truth. Tenemos que registrar esta verdad central. Paul looks at the Corinthian church as it is in Christ Pablo mira a la iglesia de los Corintios tal como es en Cristo. before he looks at anything else that is true of the church. Antes de mirar cualquier otra cosa que sea real en la iglesia. That disciplined statement of faith is rarely made in local churches. Esa declaración disciplinada de fe pocas veces se ve en las The iglesias. warts are examined Normalmente se examinan los and premios lamented, y normalmente son fomentados. but often there is no vision of what God has already done in Pero Christ. normalmente no hay visión de lo que Dios ya ha hecho en Cristo. There are too many churches Hay demasiadas iglesias populated by individuals populadas por individuos who assume their role and responsibility is to que criticize, asumen que su rol y su responsabilidad es criticar, who assume their role and responsibility is to critique. que asumen que su rol y responsabilidad es la crítica. In my experience, these people are often self-appointed En mi experiencia, estas personas normalmente se han señalado a ellos mismos para estos roles and they are self-righteous. y son autojustificadores. They are spiritual lucies. Son luces espirituales. Listen, if your church has been built upon the gospel, Escucha, si tu iglesia ha sido if your fundamentada sobre el church has evangelio, been built with the si gospel, tu iglesia ha sido edificada con el then evangelio, what Paul is saying to the entonces lo Corinthians que Pablo le dice a los is corintios no less true of your church. no es menos cierto de tu And if iglesia. Paul can discern and Y celebrate si Pablo puede evidences of grace in the discernir y Corinthians, celebrar evidencias de gracia en los corintios, then surely you can discover and celebrate evidences of grace in your entonces church. ciertamente tú podrás identificar y celebrar evidencias de gracia en tu iglesia. By the way, pastors, if you want to feel better about your church, De hecho, pastores, si quieren sentirse mejor sobre su do a iglesia, thorough study of 1 Corinthians. hagan un estudio profundo de Primera de You'll Corintios. emerge from that study more grateful for your Van a church. salir de ese estudio más contentos y agradecidos por su propia iglesia. Paul's exemplary attitude toward the Corinthians, La actitud ejemplar de Pablo hacia los his corintios, extraordinary affection for the su Corinthians, afecto extraordinario por los corintios, was created and sustained by a divine perspective fue creado y of the sostenido Corinthians. por una perspectiva divina de los And this corintios. divine perspective was evident Y esta perspectiva divina es evidente in his understanding of God's en call, su entendimiento del llamado de Dios, his recognition of God's grace, su reconocimiento de la gracia de and Dios finally, y finalmente his confidence su confianza in God's faithfulness. en la fidelidad de Dios. Look at verse 8 with me again. Mira el versículo 8 conmigo nueva vez. Who will sustain you to the end guiltless? El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. These words are stunning. Estas palabras son asombrosas. That Paul could express such confidence Que Pablo puede expresar tal about a confianza church whose behavior is anything but guiltless. sobre una iglesia que si algo usara para describir su conducta no fuera la palabra irreprensibles. This entire letter, Esta carta completa, chapter after chapter, capítulo tras capítulo, is filled with appropriate and accurate references to that guilt. está señalando referencias muy específicas a su culpabilidad. How can Paul be so confident that this church will be sustained and preserved? ¿De dónde viene la confianza de Pablo que esta iglesia va a ser confirmada y va a perseverar? How can Paul be confident that this church will be guiltless on the day of our Lord Jesus ¿Cuál Christ? es la confianza de Pablo que la iglesia va a ser irreprensible en el día de Jesucristo? How can he make this statement? ¿Cómo él puede hacer esta declaración? Here's how. Así es como él la puede Verse hacer. 9. El versículo 9. God is faithful, Fiel es Dios, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro His Señor. confidence for the future of this Su church confianza para el futuro de esta is iglesia rooted in the faithfulness of está God. sembrada en la fidelidad de Dios. He who began a good work in you Aquel que comenzó la buena obra will en ti, bring it to completion la va a completar until the day of Christ hasta el Jesus. día de Jesucristo. What God inaugurates, Lo que Dios inicia, he Él sustains sostiene and he will complete. y Él completa. Oh, yes, he will. O sí, lo hará. And I encountered this kind of confidence at really an unexpected time in an unexpected way Y yo encontré este tipo de confianza en un momento inesperado y de una manera on inesperada my wedding day. en mi día de matrimonio. Okay, now I'm going to test the powers of your imagination at Y this. yo voy a probar el poder de tu imaginación en este momento. This past May,
Carolyn and I celebrated our 36th wedding anniversary. Este mayo pasado, Carolina y yo celebramos nuestro aniversario número 36, 36º aniversario de boda. I cannot wait for you to meet her. Y yo no puedo esperar que ustedes la conozcan. When you meet her, you'll think more highly of me. Cuando la conozcan a ella, van a pensar mejor de mí. You might also wonder why she said yes. También van a preguntarse por qué me dijo sí. There is no one No hay nadie I love more, que yo ame más, I respect more. que yo respete más. There's no one who has influenced me more No hay nadie que me ha influenciado más than her. que ella. 36 years later, 36 años después, the romance is still sizzling el romance todavía arde, by the grace of God. por la gracia de Dios. But when I met her 37 years ago, Pero cuando la conocí 37 años atrás, I had long hair. yo tenía pelo largo. I didn't just have hair, Yo no solamente tenía pelo, I had very long hair. yo tenía pelo bien largo. When we were singing earlier Y cuando cantábamos ahorita about the Father counting the hairs of our sobre head, el Padre contar los cabellos de nuestra cabeza, turned to Raphael miré a Rafi and said, that's not particularly meaningful y to le digo, me. eso no significa mucho para mí. As I was losing my hair, I used to say to the Lord, Mientras yo perdía mi cabellera, le decía al Señor, would you please leave some there to count? por favor, deja algo ahí para que tú puedas contarlo. He chose not to. Pero él escogió no hacerlo, He loves me no less. pero no me ama menos. Actually, being bald is cool. Realmente ser calvo está cool. Any man will tell you Y cualquier hombre te diría that masculinity is not about hair. que la masculinidad no se trata de cabello, It is about athletic ability, es sobre la habilidad and atlética, I've got plenty of that. y yo tengo mucho de eso. And I'm becoming way too comfortable with you Y folks. yo me estoy acomodando demasiado con You need to be ustedes. very concerned. Tienen que comenzar a preocuparse ya. 37 years ago, I can take you to the exact spot. I can put my 2 feet on the exact place where I first saw Carol. Yo puedo, pensando en 37 años atrás, poner mis pies sobre el mismo lugar a donde estuvieron cuando yo vi a Carolina por primera vez. Prior to that, I had a small group of zealous friends, Antes de eso yo tenía un grupo pequeño de amigos celotes, muy celosos, and we wrongly assumed y de manera equivocada habíamos asumido that the most effective way we could serve the Savior que la manera más efectiva de nosotros servirle al Salvador was to remain single era permanecer solteros and not get married. y no casarnos. We were zealous, Éramos celosos, we were idiots. éramos idiotas. The moment I laid my eyes on El Carolyn, momento que mis ojos caen sobre Carolina, I began to rethink yo comencé a replantearme that prior commitment ese compromiso previo que to había hecho serving the Lord single. de servirle al Señor en mi And I soltería. immediately concluded Inmediatamente concluí I would be much more effective que yo iba a ser mucho más in the efectivo proclamation of the en la gospel proclamación del Evangelio if I was with her si yo estuviera con ella and if she was with y me. si ella estuviera conmigo. And so from that moment and in that place, Entonces, desde ese momento y ese lugar, I began to pursue her. yo comencé a caerle atrás. Here's why the hair thing matters. Y por eso es que lo del pelo importa. Her father was a very conservative man, Su padre era un hombre muy conservador, wonderful godly Christian, un cristiano de Dios realmente, but not partial to long hair. pero no muy parcializado con el cabello largo. Subject to making all kinds of potential sinful judgments about me because of my long hair. Sujeto a hacer todo tipo de prejuicio pecaminoso sobre mí por mi pelo largo. Carolyn was understandably concerned that he would judge me when he first met me Carolina estaba muy preocupada de que él me iba a juzgar al conocerme, because my hair was down to here. porque mi cabello llegaba hasta el hombro, hasta She aquí. brought him to hear me preach. Ella lo trajo para que él me escuchara predicar. He sat in the congregation. Él se sentó en la congregación. She sat in the balcony. Ella se sentó en el balcón. He listened to me. Él me escuchó a mí. She studied him Ella lo estudió a él to try to discern if he was responding favorably or para tratar de unfavorably discernir si él estaba respondiendo de manera favorable o no to the guy with incredibly long al hair tipo con la cabellera bien larga, who was also appearing incredibly crazy que too realmente aparentaba ser un loco as he también was preaching the gospel. mientras él predicaba el evangelio. By the grace of God, when I asked Carolyn's father for her hand in marriage, Por la gracia de Dios, cuando pedí al papá de Carolina su mano en matrimonio, he said yes. él me dijo sí. Now,
Fast Ahora, forward to my wedding day. demos adelante al día de mi matrimonio, al día de la boda. Carolyn's father did not only want her to make a grand entrance, El papá de Carolina no solamente quería que ella tuviera una entrada triunfante a la boda, because of his understanding of the importance of the husband's role as servant leader, sino que por su entendimiento del rol del esposo como un líder y un siervo, he wanted me to have my own grand entrance as él well. quería que yo tuviera mi gran entrada también. This is not the norm in the States. Esto no es la norma en los Estados Unidos. Usually in the States, the groom and the groomsmen just shuffle out from the side Normalmente en los Estados Unidos el novio y su cortejo ya están adelante y simplemente ruedan hacia el frente onto the stage. a la tarima. It's brief, Es breve, it's not dramatic, no es dramático, nobody particularly cares. a nadie realmente le importa. And then everyone turns their Entonces, todo el attention mundo gira y pone la atención as the bridesmaids make their way down the en lo aisle, que el cortejo de la novia comienza a one by desfilar, one with separation between them, uno a uno con un espacio grande uno special entre music otros. playing in the Una background música especial toca en el until fondo the grand moment arrives y when the llega bride el appears. momento grande en el cual aparece la novia. All stand and Todos turn se and ponen de pie y giran appropriately honor her. y de manera apropiada la honran a ella. That's not the way it was going to happen with Carolyn's dad. Así no iba a pasar con el papá de Oh, he Carolina. wanted his daughter to have a grand Él entrance. quería que su hija tuviera esa gran But entrada, for some reason, he wanted me to have one as well. pero por alguna razón él quería que yo la tuviera también. I was to appear at the back of the Yo auditorium estaba supuesto a aparecer en la parte de atrás del auditorio, on the right side del lado derecho, and walk down the aisle y desfilar por la Across the fila, pasar por el to frente, then stand and await Carolyn's appearance at the back y in the middle. entonces parado esperar la apariencia de Carolina atrás. I was to have my own song, Yo iba a tener mi propia canción and I knew that my friends would be ridiculing y me, yo sabía que mis amigos me iban a estar not only as relajando, I walked down the aisle no solo mientras yo desfilaba to my own song, hacia mi propia música, but they would do so for the rest of my life. sino que me iban a relajar por el resto de mi vida. I just wanted to shuffle out from the Yo side. simplemente quería salir de un costado, de Nope, lateral, I was going to have to make a grand pero no, entrance. yo iba a tener que hacer una gran entrada. Just before my grand entrance, Justo antes de mi gran entrada, I'm in a room alone with my father-in-law estoy en un salón a solas con mi suegro, in the back of the en auditorium. la parte de atrás del auditorio. I look him in the eye Le miro a los ojos as I hear my special song begin. mientras oigo que la música especial I mía comienza. extend my right hand to him Extiendo mi mano derecha hacia él and I say these exact words y to le him. digo estas mismas palabras a él. Thank you Gracias for your trust. por tu confianza. My father-in-law gives me a firm grasp. Mi suegro me da una mano firme, He looks me in the eye me mira a los ojos and he says these exact y me words. dice estas palabras exactas. I don't trust you. Yo no confío en ti. I don't trust you. Yo no confío en ti. I trust the Lord. Yo confío en el Señor. I had a lot of comebacks for that. Yo tenía muchas cosas que responderle a eso. I thought about a number of comments I could make, Yo pensé en un número de comentarios que iba a soltarle. but I thought I'm good to go so far. Pero yo pensé, oye, la cosa está bien para arrancar Don't aquí. want to create a conflict in this moment. No armes un conflicto en este momento. So I left. Yo salí. I could have argued with him. Yo podía argumentar con él. I could have said, come on, Dad. Dice, pero vamos, papá. Of course you trust me. Claro You que tú confías en mí. gotta trust me somewhat. Tienes que confiar algo. You wouldn't entrust your daughter to me. Si no me hubiera dado tu hija, You didn't trust me at all. si no me confiara nada, I get it. yo lo entiendo. Ultimately, you trust the Lord. Eventualmente tú There's confías gotta en be el Señor. some trust in me as Pero well. tiene que haber alguna medida de confianza sobre mí. Surely I've proven myself trustworthy. Claro, me he probado digno To de some confianza degree. a algún nivel, But I didn't say that. pero yo no dije eso. Years later, Años después, when our first daughter was getting married, cuando nuestra primera hija I se walked her casaba, down the aisle. yo caminé con ella por al I desfilar, put her hand in the hand of her husband to be. puse su mano en la mano de aquel que era su novio, I sería said su to esposo, Brian, y le dije a Brian, I trust you. yo confío en ti. And then communicated Y después le comuniqué my gratefulness to God mi gratitud a for Dios how they conducted por themselves cómo se habían in their conducido courtship prior to en that su moment. noviazgo antes de ese momento. Kissed my daughter, Le di un beso a mi hija, turned, giré and there, y ahí walked to my seat, fui a mi asiento. who was standing in the second row right behind me? ¿Quién estaba sentado en la segunda fila atrás de mí? My father-in-law. Mi suegro. I looked him in the eye, Lo miré en los ojos and I thought the following. y pensé lo siguiente. He had it right.
Él lo había entendido bien. He had the most important part right. Él tenía la parte más importante bien entendida. Ultimately, I don't trust Brian and Kristen. Eventualmente yo no confío en Brian y en Christian. Ultimately, I trust the Lord. Mi confianza final My está en el confidence Señor. in their future Mi confianza en su futuro is rooted in the faithfulness está of God. arraigada en la fidelidad de Dios. And if Paul can be confident Y si Pablo puede estar that the confiado genuine converts that make up the Corinthian church que los convertidos genuinos que conforman la iglesia de Corintio would be presented guiltless, iban a ser presentados de manera that final irreprensible day, en ese día final, then your confidence entonces tu confianza can be rooted puede estar arraigada similarly de manera in the similar faithfulness of God. en la fidelidad de Dios. The God who inaugurated El Dios que inauguró, will sustain, este va a sostener and he will bring to y completion este va a traer a su his final wonderful work of grace. su gran obra de gracia. Listen, Pastor, at some point you're going to have your own Corinthian experience, Escucha, pastor, en algún momento tendrás tu propia experiencia corintio, whether it's with an individual or a church. sea con un individuo o con una congregación. You'll be called to serve someone who bears a striking resemblance to the Corinthians, Vas a ser llamado a servirle a alguien que tiene un gran parecido a los corintios. and a divine perspective will make all the difference. Y una perspectiva divina hará toda la diferencia. It will inform the past, an understanding of God's call. Vas a informar el pasado con el llamado de Dios. It'll inform the present, recognizing evidences of grace. Va a informar el presente al reconocer evidencias de su And it'll gracia. inform the future, a Y va a confidence in the faithfulness of Formar God. el futuro en una confianza a la fidelidad A de Dios. divine perspective Una perspectiva divina. makes all the difference. Eso hace toda la diferencia. Let's pray. Oremos. Hazme